primera opinión respecto a estas declaraciones. Bueno, yo creo que vale la pena decir a los más jóvenes que groggy es una palabra que viene del boxeo. Y me parece que lo que pasa es que Eduardo está frustrado porque quiere que Fernández pegue la piña que no va a pegar. Esto es, no es que el presidente esté groggy, sino que él no se va a pelear con la principal accionista de la empresa que integra. Esto es como pensar que él, pegándole a Cristina, podría repetir lo que Kirchner le hizo a Duhalde, pero yo creo que ni Fernández es Kirchner, ni Cristina es Duhalde, y que la estructura política conformada en el Frente de Todos es una alianza que tiene un accionista principal, que es el kirchnerismo, y tiene una alianza con dos sectores del peronismo, uno el de los gobernadores, que un poco representa a Fernández, y por el otro lado, con el grupo del Frente Renovador de Massa. Por otra parte, en el momento en que tiene la pelea Kirchner con Duhalde, Kirchner ya se había apoderado del control político de la provincia de Buenos Aires. En cambio, el control político de la provincia de Buenos Aires no lo tiene el presidente, lo tiene la conducción política que ejerce su vicepresidente, que puso como gobernador no a un intendente, sino a un hombre de su entraña, que le responde absolutamente. Así que me parece que no hay que pedirle al presidente que haga lo que no puede hacer. Sí podríamos pedir al presidente otras cosas, como por ejemplo que volviera al cauce del diálogo con la oposición, que le dio buen resultado para combatir la pandemia. Gracias, Carlos. Vamos a irnos al interior de la República Argentina, vamos a la provincia de Santa Fe. María Herminia Grande, adelante. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. María Herminia Grande, LT3 de Rosario. A propósito de lo que usted... ¿Cómo le va? A propósito de lo que usted mencionaba, que no hay que pedirle lo que además el presidente ha dicho una y mil veces, que no se iba a pelear con su vice, que no se iba a pelear con Cristina de Kirchner. Ahora, en las últimas días pareciese que ha radicalizado un poco su postura y que ya dejó de ser el componedor de toda una coalición y el equilibrista para con las demás fuerzas políticas para abandonar esa parte, y vemos que hay en los empresarios, en los sectores de poder, una retracción hacia lo que era una esperanza. ¿Usted lo cree así? Sí, efectivamente, ahí hay un cambio que es el que yo no comparto. Yo creo que la situación económica y social es muy complicada y nuestra relación con el mundo también. En consecuencia, a mí, yo vengo sosteniendo en artículos, en reportajes, que los políticos, y esto me refiero al oficialismo y a la oposición, deberían comprender que no se debe bailar sobre la cubierta del Titanic. Que acá lo que hay que hacer es buscar acuerdos para solucionar los problemas de los ciudadanos que tienen sus empresitas quebradas. No digo las empresas grandes, las chiquitas. Un hotel, una peluquería, un restaurante, toda la gente que trabaja en el turismo, que está totalmente quebrada, la gente que se está quedando sin trabajo, eso requiere un acuerdo político. Y a mí me dicen muchas veces, empezando por mi esposa, que siempre me dice, no, no es fácil eso. Yo digo, bueno, los españoles, después de una guerra civil y del gobierno de Franco, pudieron firmar un acuerdo los conservadores y los comunistas. Entonces no veo por qué nosotros no podemos hacer un acuerdo. Pudieron hacer hace muy pocos días un acuerdo de los árabes con Israel. Se han matado durante mucho tiempo. Entonces, a mí me parece que llegará el tiempo en que disputen. Todos hemos disputado, entonces yo no es que estoy planteándome que la disputa me es ajena. Digo, este es un momento muy delicado, porque además Argentina está sola. El mundo está en una problemática profunda, nadie nos puede ayudar y se requieren entonces acuerdos fundamentales para mí en economía, en la situación social de la gente y en política exterior. Muy bien, vamos a darle la palabra. Gastón Fiorda, de Radio Nacional, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, yo soy Gastón Fiorda de Radio Nacional. Le quería preguntar, bueno, usted fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y lo que se dio la semana pasada puntualmente fue el tema del conflicto, el reclamo salarial de la policía bonaerense con un acontecimiento al menos un poco peligroso, que fue que rodearon la Quinta Presidencial con patrulleros y con armas. Cómo vivió ese momento, ese proceso, y si cree que podría haberse evitado todo ese momento? Lo viví con preocupación, creo que como todos, porque una cosa es protestar, a mí me parece absolutamente legítimo. La verdad que lo que cobraba y aún lo que cobra la estructura de seguridad es muy poca plata para el esfuerzo que tienen que hacer, porque no solamente tienen que luchar contra la delincuencia, y muchas veces lo hacen con una especie de abandono social, porque cuando hieren a un delincuente les hacen un sumario y cuando los matan son una noticia muy chiquita en una página del interior de los diarios, porque no es generalmente el debate que le importa a los grupos de poder, la vida de un policía. Pero obviamente que la forma de hacerlo nunca puede rozar el poder constitucional. A mí me parece que se podría haber trabajado antes. Yo desconozco realmente la entraña de cómo eso se vio venir o no se vio venir. Habitualmente yo cuando trabajaba, tanto conduciendo las fuerzas federales como ministro de Interior, como cuando era gobernador, tenía siempre, cuando salí la radio policial abierta, porque los policías se comunican mucho entre ellos, no por el canal que usan para dar novedades, sino entre ellos un canal que yo le llamaba Canal Chisme, y escuchaba si había algún problema, trataba de anticiparme a que esto ocurriera. No sé realmente la génesis, cómo se fue sucediendo. Me parece importante que tengamos en cuenta que hay dos sectores, el sector de la salud y el sector de la seguridad, que en esta época de pandemia tienen un desgaste mucho más grande. Un policía que se acerca, o una policía que se acerca todos los días a uno y a otro coche a pedir papeles, se está acercando a un peligro de contagio. No siempre tienen los elementos, y no me refiero solamente a la policía de la provincia de Buenos Aires. Seguramente esto pasa en todo el país y también pasa en las fuerzas federales. Entonces, tienen una doble tarea: cuidar la seguridad y cuidar que no se incumplan las normas del COVID. Aunque yo, la verdad, respecto al comportamiento de los argentinos en esta pandemia y en esta necesidad de estar guardados, digo, parecimos alemanes. Por primera vez en la vida, el 95% obedecimos todo. Ya a esta altura no, porque bueno, hay un desgaste. Además los jóvenes saben que no se mueren y se cuidan menos, pero los que somos, ahora los viejitos nos llaman adultos mayores, sabemos que tenemos que seguirnos cuidando, pero yo creo que hay que tratar de que estas cosas no sucedan porque no son buenas, porque producen alarma y porque siempre producen efectos de contagio. Gracias, Carlos. Al contrario. Gracias, Gastón. Bueno, recordarles que estamos transmitiendo también en directo por Radio Edición Calificada de la Ciudad de Buenos Aires y por FM Cardinal Cristi de la provincia de Corrientes. Nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe. Gabriela Bruno, adelante con tu pregunta. ¿Estás muteada? Ahí está. Ahora sí me escuchan. Buenas tardes, gracias por recibirnos, doctor. Buenas tardes. Gracias por darnos esta oportunidad de charlar. Bueno, repasaba hoy algunas declaraciones suyas en materia económica y recordaba, usted fue uno de los primeros que tuvo que aplicar en la historia de la gestión las cuasimonedas, ¿no? Cuando fue administró la provincia de Buenos Aires, entonces el patacón para pagar aguinaldos. Antes del acuerdo de la refinanciación de la deuda actual, usted sugirió en alguna entrevista esta posibilidad de volver a utilizar cuasimonedas. Alguien retomó esa idea como Melconian, después pasó, digamos, el debate. Preguntarle, hoy en el marco de la caída de los mercados tras el anuncio de la intervención en las monedas, en el dólar específicamente, la elevación del riesgo país, todos los considerandos que hay económicos en esta jornada, ¿usted volvería a recomendar lo mismo
¿Cómo puede hacer una gestión, digamos, con esta situación para sostener el equilibrio y hacer frente a los gastos? ¿Con qué tipo de herramientas? ¿Qué es lo que considera? Yo lo que hice en ese momento fue explicar lo que habíamos hecho para tratar de que si se hacía una cosa similar se hiciera mejor. Porque para que una cuasimoneda funcione, tiene que tener capacidad de repago fiscal. En consecuencia, una cuasimoneda bien armada entre nación y provincias es una especie de emisión diferida. Es para no emitir tanto de repente. En ese momento muchas provincias, Santa Fe no emitió, que yo recuerde cuasimoneda, porque me acuerdo que había hablado en ese momento con Lole y su ministro de Economía decía que ellos estaban bien. Pero en general a nosotros nos permitió salvar un bache muy grande, no por unas características como las actuales, sino porque la convertibilidad impedía al gobierno federal emitir, y entonces a Buenos Aires, que pese a lo que a veces se dice, es una perjudicada en materia de coparticipación, la relación lo que produce y lo que recibe, Buenos Aires no cobraba 900 millones de pesos dólares, que en ese momento para nuestra gestión era fundamental para poder pagar el aguinaldo y después para poder seguir pagando a proveedores. Yo lo que creo que en la crisis actual, lo único que bajaría el riesgo país es un acuerdo político. Porque lo que podía bajar ya se bajó. Es decir, hoy está usted en 11 puntos sobre la tasa del LIBOR de riesgo país. Habida cuenta que Paraguay tiene 2.3 y Uruguay también, parece un poco exagerado. Lo que pasa es que nosotros somos los peores del barrio porque hemos hecho muchas travesuras en el pasado. Entonces no estamos pagando travesuras presentes solamente, sino lo que se ha hecho muchas veces. A mí me parece que un acuerdo que permitiera un acuerdo económico, social y de política exterior nos podría poner en otra situación con el mundo. Respecto a las últimas medidas, a mí me parece que yo recordaría algo que alguna vez le comentaba a un tipo que yo quise mucho, que era Eduardo Bauzá, ¿no? Cuando uno está en el poder, tira una taza de café y siempre hay uno al lado de uno que le dice: qué bueno, doctor, usted hizo un Picasso con eso, tírela de vuelta. Entonces a mí me parece que el central se está equivocando, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar el presidente de la República con el Banco Central y el ministro de Economía. Me parece que la búsqueda de divisas va por otro lado. Por ejemplo, yo el otro día leí un artículo muy interesante de un economista joven del CIPEC, Martín Rapetti, que proponía un desdoblamiento cambiario y que los exportadores pudieran liquidar una parte significativa de las divisas en el mercado libre. Eso hubiera permitido que el exportador, en lugar de tener un dólar muy bajo, usted piense hoy un productor agropecuario, tiene un dólar que es la tercera parte del dólar blue. Entonces, me parece que sería interesante buscar ese tipo de alternativas, pero insisto, si no hay un acuerdo político, si el mundo no nos ve de acuerdo, si nos ve peleándonos y tirándonos todo el día un insulto, un agravio, discutiendo cosas en una forma inadecuada, ¿por qué nos van a tener confianza? Y si no nos tienen confianza, como diría el Chapulín Colorado, ¿quién nos va a ayudar? Europa está fundida y armó un sistema muy interesante de autopréstamo, 750.000 millones de euros, una parte en subsidio, una parte en crédito, pero para ellos, no para afuera. Estados Unidos, aunque gane Biden, no va a cambiar su política con el mundo, va a seguir siendo el defensor de los intereses de su país. Cambiará los modos, no será tan bruto como Trump, pero va a seguir defendiendo lo propio, se va a seguir enfrentando a China, se va a seguir enfrentando a Maduro. Esas son las realidades del mundo. En el barrio, Bolsonaro no es Fernando Enrique Cardoso, con el que tuve que negociar yo en su momento en la crisis del 2002, un estadista, un amigo de la Argentina. Estamos en una situación complicada como para andarnos peleando tanto. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted. Gracias, Gabriela. Le damos la palabra a Fabián Quintas.
de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Estás muteado, Fabián. A ver. Ahí está, ahí me escuchan. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Rukauf, justamente lo hablo a usted como canciller. Como fue usted canciller, a fin de año se espera que Bolsonaro lance el acuerdo con la Unión Europea, lleve adelante la firma de este acuerdo del Mercosur, algo que es resistido por Argentina. ¿Cómo ve que puede reaccionar el gobierno? ¿A qué se enfrenta Argentina si no ingresa en esa tratativa? Bueno, en primer lugar, conviene aclarar que este convenio Mercosur-Unión Europea no existe. Porque vivimos discutiendo a veces sobre cosas que se dan por sentadas. Hay un acuerdo que requiere una serie de ratificaciones que en Europa, al menos Francia, Bélgica, imposible que en estas condiciones lo ratifique. El planteo que hace Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro, es un planteo irracional para este momento de la economía mundial. Él está planteando una baja simultánea de los 4 países de nuestros aranceles, es decir, para que ingrese mucho más barato lo de afuera. Y esto no está ocurriendo hoy en el mundo. Digamos, la Escuela de Chicago sostuvo durante mucho tiempo una planificación que uno podía discutirla o no, pero que hoy no tiene ningún sentido, al menos por los próximos 2 años. Me parece que lo que sí no debe hacer nunca la República Argentina es irse del Mercosur. Hay que quedarse discutiendo adentro. Gracias, Carlos. Vamos a irnos a la provincia de Corrientes. Jenny Argüello, adelante. Y es quien está también transmitiendo en directo por FM Cardinal Cristi. Adelante, Jenny. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, señor Carlos Rukauf. ¿Qué tal? Bueno, usted fue el primer vicepresidente que pudo lograr terminar su mandato desde Julio Argentino Roca. Hoy en día, ¿usted cree que el Senado se está manejando de una buena manera o le está haciendo falta, está fallando algo en este manejo de las videoconferencias en las cuales hay que tratar distintas cuestiones importantes y muchas veces el Internet no funciona y no se llega a un acuerdo? ¿A usted qué le parece cómo se maneja el Senado hoy en día? Yo no comparto que a esta altura se siga haciendo ese tipo de reuniones, porque en el Senado, aún más que en la Cámara de Diputados, la posibilidad de hacer en un recinto, yo no digo el recinto físico del Senado de la Nación Argentina, pero hay muchos recintos en la ciudad de Buenos Aires, hasta en el lugar del interior del país, porque no veo por qué el Senado no puede sesionar en Santa Fe, por qué no puede sesionar el Senado en Córdoba. Sería un acuerdo interesante que sesionar en una provincia es un número muy bajo de personas la que sesiona el Senado. La Cámara de Diputados es más complicada por el número de miembros, pero a mí me parece que los debates presenciales son sumamente importantes y que sería interesante que hubiera un acuerdo político para sesionar presencialmente. Gracias, Carlos. A los colegas le pedimos, por favor, los micrófonos, si pueden mutearse, y le pedimos que se desmutee Sergio Gutiérrez para hacer la pregunta. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias. Hola, Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un gusto saludarle, un orgullo y estar transmitiendo también a través de Radio Edición Calificada esta videoconferencia organizada por APERA. Doctor, lo que decía la colega, más allá de este tratamiento que a esta hora, como usted decía, que no está de acuerdo en continuar con las sesiones virtuales,
o quizás una propuesta como la que nos acaba de decir en otras provincias. Pero el tratamiento ayer de desplazar a 3 jueces federales de la manera que se hizo en una sesión dentro del Senado de la Nación, donde no hay labor parlamentaria, donde se rompió los acuerdos internos, donde la Constitución no lo marca quizás así, allí, y lo que a mí me sorprende, no sé si usted quizás comparte o no, que dentro del bloque oficialista hay exgobernadores, hay senadores que en su provincia jamás permitieron una situación de esta como la que se vivió ayer en el Senado de la Nación. Doctor, muchas gracias. Mire, yo creo que volvemos a un tema que ya he repetido hoy, que vengo repitiendo hace rato. En la medida que los dirigentes políticos se sigan peleando, esto no tiene salida, porque la situación es mucho más grave que la discusión que se está dando en el Senado sobre los temas que se dan en el Senado o los que se dan en la Cámara de Diputados. Los problemas que hoy tiene la gente son, no consigue trabajar, no tiene suficiente para alimentar a su familia, se están quedando sin trabajo, empresarios que han hecho su pequeña empresa la han perdido o la están por perder, no sabemos si van a poder trabajar las zonas turísticas durante este año y ahí hay montones de puestos de trabajo, pequeños restaurantes, pequeños hoteles. Esta es la problemática de la Argentina. La discusión sobre el destino de 3 jueces, sin perjuicio de la importancia que tienen los señores jueces federales, seguramente va a terminar siendo un debate o una cuestión de discusión de poder entre el Senado y la Corte Suprema de Justicia. Porque la Corte Suprema de Justicia había aprobado lo que ahora el Senado desaprueba. Pero a mí lo que me parece es que oficialismo y oposición debieran bajar un cachito sus agresiones, sus broncas, cuidar un poco más el lenguaje todos y encontrar puntos de coincidencia. Si no hay puntos de coincidencia, todos los días vamos a estar hablando de un problema más de estas características y no se va a solucionar el problema de la gente que está esperando otras respuestas. Porque usted se imagina que hay muchos argentinos que no sean periodistas, que están siguiendo lo que pasa en los debates parlamentarios. Después ven los títulos y se enojan o se alegran según estén de un lado o del otro de la famosa grieta. Y esta grieta nos está tragando a todos. Gracias, Carlos. Le pasamos la palabra a Débora de Urrieta, del diario El Cronista. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Retomo el tema que había planteado antes el colega Gastón sobre el conflicto que hubo con la policía la semana pasada. En ese sentido le quería preguntar, por un lado, ¿cómo vio que el presidente lo haya resuelto de forma unilateral sacándole un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y otorgándosela a la provincia? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué lectura hace de la carta en la que los gobernadores respaldaron esa decisión? Sí. Cuando uno imagina que a ninguna provincia le sobra el dinero y que ningún policía del país debe ganar muy bien. Que quizás un porcentaje le hubiese venido bien a ellos también. Claro. Bueno, en primer lugar, vayamos al tema de la discusión de la coparticipación. El tema de la coparticipación a mí me parece que tiene que ser discutido globalmente, que no se debe tomar una decisión, la tome Macri o la tome Alberto Fernández, de acuerdo a una coyuntura para apoyar o no un proyecto político en un distrito. En segundo lugar, me parece que el problema más grave de la decisión fue la ruptura del diálogo entre el principal dirigente de la oposición y el presidente de la República. Y esto es una de esas fracturas de confianza muy difíciles de volver a sellar, porque la confianza cuando se quiebra es difícil recuperarla. Entonces a mí me parece que se podían haber hecho las cosas distintas, aunque no voy a negar nunca el derecho que tiene la provincia de Buenos Aires a tener una coparticipación más justa, habida cuenta de su participación en el Producto Bruto del país. Buenos Aires aporta el doble de lo que recibe de coparticipación. Entonces a mí me parece que este es un tema a discutirlo, habida cuenta que en la provincia de Buenos Aires
hay habitantes provenientes de toda la República Argentina. Ahora, la discusión de la ley de coparticipación, que viene siendo postergada desde la Constitución del 94, es un tema que tiene que otra vez ser parte de un acuerdo, porque si no lo único que van a hacer es tirarse carpetas por la cabeza. Carlos, voy a trasladar una pregunta de José Di Mauro, del semanario El Parlamentario y de parlamentario.com, que tiene problemas de conexión y nos dice cómo se interpreta la decisión de Estados Unidos de romper una tradición en el BID, imponiendo a un norteamericano al frente del organismo, y qué consecuencias puede traerle a la República Argentina haberle jugado en contra al deseo de los Estados Unidos y quedar en soledad en su postura. En primer lugar, efectivamente hay una tradición que el presidente del BID era latinoamericano, el vicepresidente ejecutivo norteamericano y que el banco estaba en Washington, D.C. Estos son los acuerdos que hace en su momento el presidente Eisenhower con la OEA. Pero no son acuerdos escritos, son lo que llamaríamos, cuando yo era joven, pacto de caballeros. Esto lo ratifica inmediatamente John Fitzgerald Kennedy y usa el BID para su Alianza para el Progreso. Pero hoy el BID se ha convertido en un campo de pelea de la nueva Guerra Fría. Porque en el BID, además de estar los países americanos, está Europa, los principales países de la Unión Europea, Israel, Corea del Sur, Japón y China. Y el ingreso de la República Popular China se convierte en un toque de queda para Estados Unidos porque tiene discusiones muy profundas con China que no van a variar cuando cambie el gobierno. Esto es, si como yo creo gana Biden, la situación con China va a seguir siendo de tensión, cambiarán los modos, ¿no? Como aquel ya, digamos, Trump se parece a aquel Khrushchev, que, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero que pegaba con su zapato arriba de la mesa para discutir con Kennedy. Pero bueno, cambiarán los modos, pero ellos van a defender su interés. Lo del BID era algo cantado desde el momento en que se produce la visita de López Obrador a la Casa Blanca. Argentina presumía de la colaboración de México, pero cualquiera que hubiera escuchado lo que López Obrador dijo en la conferencia de prensa con Trump, donde le chupó las medias en una forma vergonzosa, y donde instó a los mexicanos que viven en Estados Unidos a prácticamente votarlo a Trump, pese a todo lo que le dijo Trump a los mexicanos que viven en Estados Unidos y a México, estaba claro que México iba a dar quórum. Y en consecuencia, me parece que fue innecesario seguir esta discusión. No creo que tenga más consecuencias que la que ya tiene, que es un poco más de aislamiento. Pasamos a la siguiente pregunta. Ángela Tobar, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ángela Tobar de Infotep. Yo le quería preguntar su panorama en cuanto a este contexto político que está atravesando el país, dando la sensación de que las elecciones del año que viene se adelantó en cuanto a la campaña de la oposición y se vio con el movimiento de la policía hace unas semanas y con varias declaraciones que están haciendo desde la oposición. De hecho, la última fue de Patricia Burrich, que mencionó que la sociedad está viendo a Juntos por el Cambio para una alternativa en el cambio de gobierno en el 2021, el año que viene, cuando todos sabemos que es legislativa y no ejecutiva la elección. ¿Cómo ve este panorama tan crispado en torno a este contexto, ¿no? En medio de una pandemia también? Me parece que es un problema que tenemos que solucionar, que tienen que solucionar los dirigentes de las fuerzas políticas de la Argentina, porque lo peor que se puede hacer en el medio de esto es seguir una pelea de estas características. Primero, ni hay reemplazo en el 2021, ni hay groguis presidentes. Lo que hay son diferencias políticas, y naturalmente las hay. Hay un proyecto
que gobernó hasta diciembre del año pasado y un proyecto que empezó a gobernar ahí. Obviamente que esos dos proyectos no son iguales. Lo que yo creo que debieran ponerse de acuerdo, así como se pusieron de acuerdo para que no haya una masacre sanitaria, debieran ponerse de acuerdo en política económica y social y dejar las discusiones para el año que viene. Este no es momento de estar discutiendo candidaturas, es realmente una locura en el medio de la gente que no tiene trabajo, que se le está cerrando su empresita, que no sabe qué va a pasar la semana que viene. Hablar de elecciones y de cambio de gobierno me parece que está muy mal. Pasamos a una próxima pregunta. Gustavo Aguarap. Buenas tardes, doctor Rucauf, ¿cómo le va? La pregunta tiene que ver con lo que usted ha repetido tantas veces desde el inicio de esta videoconferencia, en el sentido de ese acuerdo. ¿Qué le parece si yo le pregunto, el acuerdo de la Moncloa es como que en este momento lo que ocurre en la Argentina necesitaría de algo innovador? ¿Qué propuesta para lograr que no haya extremos de mesa, sino que haya diálogo, entendimiento, conceder, buscar esa confianza que usted dice que es casi imposible volver a restañarla porque está en juego todo lo que viene? Bueno, con usted nos conocemos hace muchos años, usted pertenece a mi generación, un poquito más joven, pero hemos vivido y hemos visto muchas cosas equivocadas que hemos hecho los argentinos, y yo creo que todos debemos aprender de aquellos errores que hemos cometido. Y una cosa que siempre es posible es bajarse de una pelea y tratar de convocar a un acuerdo. Yo hace poco vi una reunión CGT empresarios, que en la época que yo era joven hubiera sido medio difícil lograr que lo hicieran con apoyo del Estado, ahora lo hicieron solos. Veo mucha preocupación en todos los sectores del trabajo, mucha preocupación, porque ellos ven lo que está pasando, pérdida de empleo, empresas que no van a abrir. Entonces a mí me parece que lo que hay es que insistir en la necesidad de retomar el diálogo. Si estuvieron charlando hasta hace una semana, me parece que no tendría que haber problema que vuelvan a charlar el presidente, el jefe de gobierno, los gobernadores, los intendentes. Mire, cada uno de los que está subido a una responsabilidad de gestión hoy sabe perfectamente que la situación es muy, muy complicada, porque se cayó la recaudación fiscal. Entonces, ¿usted de dónde saca la plata para que el Estado funcione, para que el Estado pueda seguir ayudando, para que dé sus funciones esenciales? De la recaudación fiscal. Porque cuando no tiene recaudación fiscal tiene que pedir plata prestada. ¿Y quién le va a prestar? Y además va a tomar usted a esta tasa de interés, 11% en dólares sobre la tasa LIBOR. Esto es lo que Argentina va a volver a hacer. Entonces a mí me parece que el camino que tienen es el acuerdo, y puede ser que tarden un poco más, porque como le decía hace un rato una colega suya, siempre yo le comentaba a Bauzá esto de que uno tira una taza de café y siempre hay alguno que le dice qué bien que lo hizo, parece un Picasso. Entonces, me parece que los que rodean a los que tienen responsabilidad le deben decir, dejemos de pelearnos, no decirle, sí, qué bien que le pegaste, pegale de vuelta, porque la verdad que así no se llega a ninguna parte, ni se sale de la crisis, ni se llega a obtener el apoyo de la gente el año que viene, como algunos creen, porque la gente puede no entender muchas cosas, pero sabe perfectamente si le va bien o si le va mal. Me permito hacerle una chiquita más. Alberto Fernández es pragmático. El presidente es pragmático. Usted es de su mismo partido. Yo mañana voy a salir al aire por Mendoza y voy a decir, el ex vicepresidente, por momentos presidente, ex gobernador de la provincia y tantos otros cargos legislativos, a la pregunta práctica de lo que le dijo Duhalde y lo que le dice Rucauf, ¿usted qué le diría? No, bueno, yo no creo que el presidente esté grogui. Yo lo que creo que lo que está pidiendo Duhalde es un imposible. Él le está pidiendo al presidente que le haga a su vicepresidenta y a quien lo puso en el lugar lo que Kirchner le hizo a Duhalde. Pero ni Fernández es Kirchner, ni la señora de Kirchner es Duhalde.
porque además la señora de Kirchner se garantizó el control político de la provincia de Buenos Aires al poner no un intendente de gobernador, sino un cuadro político de su propia estructura. Entonces, uno no puede plantearse que el presidente, que es el CEO de la empresa, va a echar a la dueña de la empresa. Gracias, Carlos, gracias, Gustavo. Vamos a darle la palabra a Noemí Zamora, del Conurbano, de FM La Siglo de Morón. Gracias, Fernando. Buenas tardes, doctor Rucauf. Como gobernador ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿en qué puntos difiere y en qué puntos está de acuerdo con el actual gobernador Axel Kicillof? No, esa es una de las preguntas que no voy a contestar, porque no me parece que yo tenga que juzgar al actual gobernador. Si alguna vez el gobernador me pide una opinión, se la daré en privado, pero así como yo no juzgo la tarea de cada uno de los miembros de este gobierno, ni de la oposición, sino lo que pido es unidad y diálogo, me parece que lo que sí está absolutamente claro es que le ha tocado al gobernador una situación inédita. Es decir, le tocó una pandemia, caída de la recaudación de la provincia, brutal caída de la recaudación municipal, de eso se habla poco, pero los intendentes, que son los que están en el frente de batalla de todos los días, se han quedado sin recursos suficientes. En el medio de esto usted tiene el personal sanitario no suficientemente pago y arriesgando su salud, y el personal de seguridad en las mismas condiciones, porque ahora el personal de seguridad no solamente tiene que perseguir delincuentes, sino que tiene que estar investigando si el señor que pasa en auto tiene COVID o no, con lo cual está todo el tiempo al lado de gente que es presuntamente enferma. Entonces, ante esta realidad, gobernar es muy difícil. Yo insisto en que en la medida que se peleen los dos grupos básicos, los dos frentes políticos que hay, es peor. El frente político gobernante tiene, yo diría, tres patas. Una pata principal, que es el kirchnerismo, la pata de Massa y la pata del presidente Fernández, que representa un poco el sector de los gobernadores. Y enfrente usted tiene también una serie de patas. Tiene la coalición cívica, el radicalismo, el PRO, proyectos políticos nuevos dentro de ese espacio, que es un sector del peronismo que se metió ahí, que también está armando una fuerza. Entonces usted tiene primero que coherentizar las dos fuerzas y después por lo menos dialogar los que tienen gestión. Yo sé que los que están pensando en ser candidato el año que viene les cuesta dialogar, pero los que están gobernando hoy tienen que dialogar, si no, no se sale. Gracias, Carlos. Adrián Noriega, del Conurbano, le pasamos la posta para hacer la próxima pregunta. Adelante, Adrián. Buenas tardes, doctor Rucauf. Bueno, Buenas tardes. La pregunta tiene que ver con su paso por la provincia de Buenos Aires. Transcurrieron más de 20 años del año 99, cuando usted asumió como gobernador en la provincia. Pasaron los años, pasaron 2 décadas, un poquito más también, y bueno, en materia de seguridad, no solo que no se avanzó, a mi juicio, sino que se ha involucionado. Se fue, se volvió en cuanto a las políticas erráticas de seguridad, con los gobiernos que han pasado, del peronismo, el anterior al actual, de distintos signos políticos, ¿no? No obstante, bueno, en materia de seguridad se ha involucionado. Usted fue y promovió una política de mano dura. Todos recordamos aquella frase de que hay que meterle bala a los delincuentes. ¿Hoy seguiría insistiendo con esa frase o con ese concepto en la provincia de Buenos Aires? Mire, el concepto de luchar contra el delito con firmeza es un concepto permanente. Esa frase tuvo que ver con un hecho específico, pero como siempre pasa con los títulos periodísticos, lo que quedó fue el título, porque estaba vinculado a un secuestro. En ese momento había aparecido en los medios de comunicación una señora
apuntada por un secuestrador y una fiscal que dudaba lo que había que hacer. Y yo sostuve que había que siempre preservar la vida de la víctima. El tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires es un tema que necesita la coherentización que aparentemente ahora ha tenido entre el gobierno federal y el gobierno de la provincia, que habían tenido diferencias muy importantes en materia declarativa. Digamos, la ministra de Seguridad Nacional decía una cosa y el ministro de Seguridad de la provincia decía otro. Ahora, aparentemente, esto ha quedado coherentizado y tanto el presidente como el gobernador han ratificado la línea de Bernie. Entonces, ahí lo que habría que hacer es encontrar otra vez un acuerdo con la administración que está enfrente, porque usted tiene un gobernador, pero también tiene intendentes de diversos signos políticos, y como usted muy bien sabe, los intendentes de la provincia de Buenos Aires muchas veces administran espacios mayores que una gobernación. En consecuencia, ahí se requiere un acuerdo presidente de la provincia, digamos, el gobernador, y gobernadores, intendentes, para llegar a un acuerdo en los diversos temas. El tema de la seguridad es uno fundamental, porque cuando se inventaron los famosos pitufos, que son las policías vecinales, estos ingresaron vía las intendencias, y no todos ingresaron igual, y no todos tuvieron preparación. Entonces se armó ahí una especie de ensalada entre profesionales entrenados y jóvenes con muy buena voluntad, pero que no tenían entrenamiento. Inclusive algunos al principio salían sin armas o con las armas descargadas porque no sabían tirar. Entonces ahí se requiere evidentemente una constitución del tejido, y este tejido debe constituirse a partir de una doctrina en materia de seguridad y una relación con el Poder Judicial. Porque si jueces y fiscales trabajan para un lado y cuando la policía detiene a un señor, lo lleva a la comisaría, antes que llegue a declarar la víctima, ya el fiscal lo suelta, estamos en la peor de las situaciones, porque tenés el delincuente en la calle y tenés el que lo detuvo preguntándose para qué laburé. Entonces me parece que es muy importante coherentizar esto. No me parece un tema tan difícil en la medida en que ahora hay un acercamiento que hasta hace un mes y medio no aparecía. Gracias. Vamos a darle la palabra a Analía Ferreira. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas Analía tardes. Ferreira desde la ciudad. ¿Cómo están? Mi pregunta tiene que ver con el tema del aislamiento, teniendo en cuenta de que hay sectores, digamos, que, bueno, que están en desacuerdo y manifiestan sus críticas a la continuidad de este aislamiento, y que algunos dicen que es el más largo, digamos, que es el que lleva más tiempo a lo largo del mundo. Yo quería preguntarle cuál era su posición con respecto a eso. Mire, yo creo que acá la situación tiene que discutirse por ubicación etaria. Esto es, hay gente que estamos en riesgo, esto que ahora se ha dado en llamar adultos mayores, por no decirnos viejos, que tenemos que tener mucho más cuidado porque tenemos riesgo cierto de muerte, sobre todo si tenemos comorbilidades. Es decir, si tenemos o hemos tenido enfermedades que permiten que el virus entre y fulmine a la víctima. Pero está bastante claro en el mundo que los jóvenes no tienen ese riesgo de muerte que tienen los adultos mayores, sino que tienen una situación de riesgo importante, pero no en general de riesgo de muerte. Me parece que por ahí va a ir caminando lo que va a haber que hacer, porque si no se hace en esa forma, igual se va a producir. Esto es, hay un momento en el que usted puede controlar la realidad, pero cuando la realidad es tan grande en número y muchos jóvenes salen, pasa lo que pasó este verano en el Trastevere en Italia o en las playas españolas. Cuando son miles y miles, no hay forma. Gracias. Carlos, vamos a pasar. Gracias, Analía. Le pasamos la palabra a Laura Oliva,
para que también haga su pregunta en estos momentos. Adelante, Laura. No puedo. Yo la escuché recién, ¿eh? Hay que Sí. desmutear. A ver. Bueno, a ver, vamos a esperar unos minutos a Laura, y mientras tanto le pedimos a Alejandro Gomel que haga su pregunta. Doctor Rucauf, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Consultarlo por cómo analiza a la distancia lo que pasó y el rol jugado el Partido Justicialista en los hechos del 2001, básicamente, ¿no? Ahora que se van a cumplir, bueno, casi 20 años de aquellos sucesos, porque fue uno de los protagonistas. ¿Cómo analiza lo que pasó? ¿Hay alguna autocrítica que se hace sobre lo que pasó en ese momento? Claro, porque uno en medio de un batifondo es difícil que tenga claro qué es lo que está pasando en todos los frentes. Y evidentemente el quiebre de la situación económica nos fue poniendo a todos en una especie de vértigo hacia abajo, que termina en los acontecimientos de diciembre del 2001 y los diversos presidentes hasta que llega el doctor Duhalde. A mí me parece que esto lo que tiene que a nosotros es darnos dos aprendizajes. El primer aprendizaje es que, enfrentados unos con otros, nosotros repetimos lo peor de nuestra historia. Y cada vez que nos ponemos de acuerdo, podemos lograr lo mejor de nuestras historias. Entonces, yo decía hace un rato, primero, la estructura del gobierno tiene que coherentizar su mensaje, y la estructura de la oposición también, y luego tienen que encontrar un camino para los tres temas centrales. Situación social de la gente muy grave, situación económica, que ya era grave cuando asumió Fernández, pero que se ha convertido en explosiva con esta crisis económica de aquí y del mundo, porque esto es lo que parece que todo el mundo omite hablar. El mundo está en una situación terrible y estamos muy solos. Y para no estar tan solos, tercero, una política exterior de acuerdo. Gracias, Carlos. Le pasamos la palabra a Fabiana Rodríguez, de la provincia de Misiones. No, está, ahora sí, adelante. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bueno, lo conozco al doctor Rucauf de alguna visita que anduvo por los años 90 acá por la provincia de Misiones. Hermosa provincia. Sí, sí, tal cual. Bueno, yo quería aprovechar para preguntarle si ningún gobierno no peronista terminó alguna vez un mandato. Bueno, terminó Macri. Ah, bueno, y digamos, siempre solamente los gobiernos peronistas fueron los que culminaron a través No, de yo creo que es un tema, el tema de cómo terminan los gobiernos, que está siempre vinculado a la división nacional. Los gobiernos perduran y dejan una huella en la medida que se logren acuerdos trascendentes. Si cada uno está encerrado en su propia libretita y cree que solamente tienen razón los suyos, comete un grave error. Mire, hace poco estaba leyendo un estudio sobre las costumbres tribales. Las tribus tienen como característica en la historia de la humanidad que solamente sienten que los de su tribu son buena gente y que los de la tribu de enfrente son todos malos. Por eso, en la antigüedad, los romanos, por ejemplo, llamaban a los pueblos que los rodeaban bárbaros, no porque los otros fueran bárbaros, porque algunos eran de una cultura muy profunda, sino porque eran extraños a su propia tribu. Nosotros a veces los argentinos tenemos la manía de tratarnos como si cada uno de los que está del lado nuestro fuera magnífico, y cada uno de los que está enfrente fuera un horror. Y no es así. Hay algunos que son nuestros que no son buenos, y algunos que están enfrente que son buenos. Mejor juntarse porque si no vamos mal.
Le hago una última pregunta. ¿Usted cree en este como dicho, ¿no? de que solamente los gobiernos peronistas son los que saben gobernar y que saben salir de las crisis y llevar adelante el país? No, yo creo que... En la historia como que fueron muy pocos los que terminaron que no fueron peronistas, aunque a mí me han dicho de que no es así. Digamos, yo creo que gente con capacidad de gobernar hay en todas las fuerzas políticas. Y que pensar que los de uno son perfectos y los otros son malos es un error catastrófico para uno mismo. Entonces no creen en esa teoría. Bueno. Muy bien, gracias Fabiana, gracias Carlos. A ver, las últimas dos preguntas. Laura Oliva no se puede conectar bien, pero nos deja la pregunta. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires, qué debería hacer la provincia de Buenos Aires para reconfigurarse, para ser viable? Y le pregunta, doctor, ¿por qué se alejó tan rápido de la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo segundo es muy sencillo, muy corto, porque a mí me parecía que la única forma de salvar la Argentina era hacer un gobierno de la gente más capacitada y con mayor vocación de patriotismo. Tanto Duhalde como Alfonsín en ese momento me dijeron que era muy importante que yo estuviera en el gobierno nacional y por eso fui a la Nación, tratando de que se salvara también la provincia, cosa que se logró desde la acción nacional. El otro tema es un tema realmente complejo. Yo creo que la estructura de la provincia de Buenos Aires, así como está, es muy difícil. Es muy difícil porque es inmensa. Ustedes piensen que la provincia de Buenos Aires es más grande que Francia. Solamente eso indica la dificultad que tiene para ser gobernada. Por eso yo digo siempre que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es una especie de pequeño presidente que tiene un montón de gobernadores que son los intendentes. Estos 135 intendentes, cada uno de ellos está al frente de una realidad totalmente distinta y ellos lo saben. Entonces me parece que el tema de la provincia de Buenos Aires es un tema muy difícil de gestionar en la forma que se ha venido haciendo y también es muy difícil modificar esa realidad. Porque modificar la realidad de la estructura provincial requiere de un acuerdo político muy difícil de lograr y que seguramente no se va a lograr en medio de esta crisis. Bueno, le pasamos la última pregunta a Fernando Ramírez de la agencia TELAM. Carlos, hay dos figuras jóvenes, una dentro del partido gobernante y otro dentro de la oposición que son peronistas. Quiero saber cuál es su punto de vista sobre ellos. Sergio Massa, que integra la coalición gobernante, pero en minoría, y por otro lado está Emilio Monzó, un peronista de pura cepa que estuvo en el gobierno de Cambiemos, que sigue dentro de Cambiemos, pero que se está distanciando. ¿Cómo ve esas dos figuras peronistas usted? Bueno, peronistas somos todos, diría el general, porque en realidad están peronistas claramente con la baña, ¿no? Nadie puede lograr el peronismo de la Negra Camaño, por ejemplo, o de Sargini, que fue el ministro de Economía. En el caso de la oposición hay un montón de peronistas, no solamente Monzó. Me parece que ahí en la oposición está emergiendo Rodríguez Larreta como en una especie de nuevo conductor muy peculiar, porque no tiene las características habituales. Y en el caso del oficialismo, a mí me da la impresión de que Massa es un personaje interesante, pero que, digamos, la subordinación al espacio político que integró le quita vuelo, es decir, ahí él no puede tomar las decisiones que quisiera tomar, y entonces de vez en cuando se independiza con alguna frase estentoria, por ejemplo, Maduro es un dictador, pero su espacio es muy limitado. A mí me parece que el espacio del oficialismo está muy vinculado al éxito o no de la gestión.
si consiguen un acuerdo que nos permita superar esta crisis, seguramente de la actual conducción surgirá el sucesor del presidente Fernández, si es que él mismo no quiere ser su sucesor. Si no le va bien, si no soluciona los problemas de los argentinos cambian. Solamente un grupo muy pequeño siempre está de un lado o del otro, algunos porque seguiremos siendo peronistas toda la vida, y otros porque son antiperonistas de toda la vida, pero son grupos pequeños. La mayoría de los argentinos va a ir eligiendo de acuerdo a cómo vea que lo están tratando. Si la Argentina sale de esta crisis, irá para un lado, y si no sale, para otro. Creo que querés preguntar algo, date el gusto. Sí, sí, no, Carlos, sé que vos sos un caballero y acá una dama, Fabiana Rodríguez de Misiones, quiere hacer una pregunta más. Así que le damos lugar, ¿te parece? Dale. Adelante, Misiones. Ahí voy. Bueno, no, mi pregunta es si creen si cuando usted habla de juntarse todos, se juntaría con radicales y con peronistas nota, y si formaría parte de un peronismo federal que quieren armar, pero fuera del kirchnerismo. Yo no participo en nada, ni voy a ser candidato a nada, ni voy a estar en ningún espacio político. Yo ya... ¿No está en ningún espacio político? ¿Retirado? No, yo absolutamente retirado, solamente enamorado de mi patria y de mi pueblo, y tratando de opinar para que nos vaya mejor. Okay. Bueno, muy bien, gracias Fabiana, gracias Fernando, Carlos, muy amable, muy generoso para con todo este tiempo que nos ha brindado. Sí, no, Fer, adelante. Carlos, como hablábamos al principio, vos como canciller y también vicepresidente y gobernador siempre tuviste el tema Malvinas. El próximo 6 de noviembre se cumplen 200 años del izamiento de la bandera argentina Malvinas. Y APERA está promoviendo que ese día sea declarado por el Congreso Día Patrio, no que sea feriado ni no laborable, pero sí Día Patrio, creemos que vale la pena, y ese día que el nuevo mapa de las Malvinas lo usemos en nuestras redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, así que después por Fernando, para Kelly, te vamos a mandar eso y te pedimos que el 6 de noviembre te unas. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y la última pregunta, ya que estás distendido. Se acabó la época de los políticos comunicadores. La generación del 90, quizás, eran más comunicadores. ¿Qué opinás con respecto a los políticos de ahora que, desde el punto de vista del periodista, adolecen del arte de comunicar? Lo que pasa es que cambió toda la comunicación. Yo me doy cuenta, hablando con mis hijos y hablando con mis nietos, que el mundo de las comunicaciones camina por un lado que es por donde yo no camino. De repente me dice mi nieto, abuelo, no te contesté el WhatsApp porque no se usa más. ¿Y en qué estás, mi amor? Y yo estoy en FaceTime. ¿Y eso qué es? Bueno, está bien, te lo mando por Instagram. Entonces, el otro día estaba viendo un reportaje que me hizo en la televisión Pañi. Y entré de casualidad, porque en YouTube, buscando otra cosa, me apareció eso porque se ve que estaba ahí, lo había mirado en su momento, y veo que tiene 22.000 personas que lo vieron. Entonces yo le pregunto a mi hijo, que entiende de esas cosas, le digo, ¿toda esta gente ve ese programa? No, papá, dice, lo que pasa es que la gente se va pasando las cosas por las redes sociales. Entonces, pareciera que hoy, escúchame, el presidente de los Estados Unidos habla por Twitter. ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¿Quién se hubiera imaginado? Aún con un personaje como Trump, que el tema era comunicarse por Twitter. Es muy difícil para nosotros entender una parte de este mundo, esto del Zoom. Si no hubiera sido por la cuarentena, en Zoom no me agarrás ni disfrazado de mono. Muy bien,
Gracias a Carlos, gracias nuevamente, gracias a todos los colegas que nos hemos respetado, hemos muteado nuestros micrófonos cuando teníamos que mutearlo, hemos hecho las preguntas que quisimos, y gracias, Carlos, principalmente porque permitiste esta conferencia a agenda abierta, que me parece que para los periodistas es sumamente importante. Gracias a todos. Fer, no sé si algo más, si no será hasta un nuevo encuentro. No, agradecerte a vos, Fer, por la moderación, a Carlos por haberse dispuesto a agenda abierta, la verdad que, y a todos los colegas por participar. Y no va a ser la primera vez, Carlos, muchas gracias. Bueno, hasta siempre. Que lo pasen bien todos. Gracias. Gracias, doctor.